Bien, bien, Entonces, si hay más esperamos un momento. preguntas, hace falta que sabemos que Ahmed quiere hablar, Jorge Luis Arzola creo que no terminó de hablar, no estoy seguro que haya terminado de hablar y tener a Jorge Luis aquí es una maravilla porque Jorge Luis es un cristiano. Sí, no, yo había terminado ya. Tenemos a Ahmed también, ahora había terminado, y tenemos es mi hermano además, es un magnífico narrador y mi hermano de toda la vida. Eh, es una alegría muy grande para mí que esté aquí. Y bueno, tenemos otros amigos nuevos. Tenemos a Ahmed Acosta, que es una persona que está dedicada a Dios, así que es un fraile dominico. Entonces, eh, yo le estoy pidiendo a Ahmed Acosta que diga algo, que sea que se ría un poco aquí, porque Yo soy realmente, porque me evangélico. diga Yo soy que... evangélico, acuérdate. Ah, bien, evangélico. Eso no, problema con eso, en lo absoluto. Eh, déjenme decirle que en la polémica con los protestantes, hay que tener en cuenta que de un momento en que Félix estaba cansado de que como que lo estropeen, y entonces dice, pero hermano, sí que creemos en lo mismo. Incluso él se dedica a señalar todas las cosas en las que se coinciden y en las que hay una polémica absolutamente absurda, como por ejemplo, acerca del ayuno. Que bueno, que nos critican porque hace ayuno, pero si ustedes hacen ayuno también, no es el problema. Es decir, Varela discutía con los protestantes y como él cuenta en las cartas del Pidio, pues lo hacía con muchísima gracia. Recuerden que él tenía que hablar en inglés todo el tiempo con algunas personas allí que no eran tontos, eran personas de pensamiento y acostumbradas a la polémica en público. Y él hacía chistes y se reía con los protestantes, con los evangélicos o como le queramos llamar, que desde luego él entendía que eran sus hermanos, como creía que eran hermanos todos los seres humanos sobre la tierra, porque es lo único que puede pensar un creyente cristiano. Sí, es un creyente cristiano auténtico, desde Amén. luego. Hablen, por favor. Si Estoy hablando con el objetivo de ver si alguien se anima. si pudiera decir algo rapidito, No porque tenga ganas de hablar. por favor. Venga, Juanier. Sí, son 4 cosas bien breves que voy a tocar rapidito. La primera, que es la más importante, es presentarles a ustedes a mi hermano Justo Tamayo Villamonte. Justo estudió conmigo en la Universidad en Santiago de Cuba y él es de Banes y sufrió prisión en Cuba, torturas por parte de la policía política, etcétera, por cosas que hemos pasado todos nosotros y para mí es un gusto que él haya aceptado participar con esta familia de amigos. Justo es una gran persona a la que amo y ahí lo tienen. Segundo punto que voy a rapidito decirle es que el proceso de canonización de Varela es algo que está un poco detenido. Aquí en Estados Unidos, al principio se pensaba que había sido que era un proceso abierto en Estados Unidos, pero fue abierto en Cuba. Y hay un micrófono. Ok. Fue abierto en Cuba y la persona encargada de esto un obispo emérito nacido en Cuba. Hay un microfonito abierto, por favor, si alguien pudiera. eh, bueno, es el obispo Cisneros, nació en Cuba y vino como niño Peter Pan a Estados Unidos. Eh, le pregunté a él cuando el señor Díaz-Canel quiso hacer una ofrenda floral en la iglesia de la Transfiguración en el barrio chino aquí en Nueva York, donde está la iglesia que Varela fundó, y que cómo fue que la iglesia de aquí de Nueva York invitó a ese señor, ¿no? Y él dice que no, que fue una decisión que tomó el consulado, la embajada cubana, una cosa de último momento, no sé. El proceso de canonización de Varela sería lapidario para el régimen, pero el régimen astutamente saben que si ellos dan el paso de congraciarse con el, digamos, asunto Varela,
se anotarían un punto a su favor. Yo creo que por eso que iniciaron todo eso de la ofrenda floral. Gracias a Dios, ese día amaneció lloviendo. Ellos, la estatua de Varela está fuera del templo y ahí no se pudo hacer por la lluvia y por otras cosas que pasaron allí ese día y el puesto a dedo se tuvo que ir antes de lo previsto. Fue una cosa que fue prácticamente bajada del cielo y gracias a Dios. Yo le preguntaba al cardenal al obispo que cómo, por qué está detenido todo ese proceso y dice él porque falta el milagro. No sé, no sé si realmente será que ellos están. Eso es cosa de la gente en Cuba. Ya toda la bibliografía está. Yo creo que no todo está para seguir investigando y no sé hasta qué punto estará, le faltará ese proceso. Pero creo que es importante el proceso de Varela para todo el pueblo cubano. La gente no conoce a Félix Varela prácticamente nada. En la escuela en Cuba, como todos sabemos, se dice que fue un patriota ahí, y ya, un patriota ahí que hizo algo, es lo que te dicen, pero el proceso es mucho más, lo que Varela hizo fue mucho más extenso. Y bueno, y lo último es, si Almanza pudiera en 2 minutos rápido, poder abordar sobre, esta peña es martiana, la peña de Júcar Martiano, sobre Martí y Varela, ¿qué tanto Martí investigó, leyó o qué tanto el proceso de Varela influyó en José Martí? Juanier, aprecio que hagas ese puente y esa conexión. Sería bueno que antes de que pues Almanza haga esa conexión, pues Ahmed, que está acá y es pues una persona que estamos pues felices de que está acá, pues comparta algo que quiere decir sobre lo mismo que dijiste antes del proceso de canonización. Un breve comentario. Venga, Ahmed. Bueno, ¿me oyen? Sí. Perfecto. Oye, bueno, muchos saludos primero a todos desde Sevilla, España. Yo soy Ahmed, soy un joven cubano, estoy en proceso de estudio, soy fraile dominico. Y bueno, hasta hace muy poco estuve allá en La Habana vinculado sobre todo al convento San Juan de Letrán. También estudié en lo que hoy es el Centro Cultural Padre Félix Varela. Y bueno, siempre he sido mi corta vida un amante de Varela, de Martí, de la filosofía cubana. Y cuando Luis Carlos me comentó todo este proyecto, para mí fue una gran luz, ¿no? Porque entre muchas cosas yo también estaba haciendo una tesis eh, de Félix Varela, haciendo una conexión entre su filosofía y teología. Y como bien dijo Almanza, la teología de Varela estaba perdida, no la teníamos, ¿no? Tenemos un poco de su filosofía en las cartas Elpidio, pero su teología no. Y me alegra escuchar cosas muy buenas aquí, como que era discípulo de Santo Tomás de Aquino, porque bueno, es comprensible, estudió en San Jerónimo, en la Universidad de La Habana, y después se hizo su cátedra propia, ¿no? Y bueno, también Varela hablaron ahí de la referencia a Kant, eso es muy importante porque dentro del itinerario filosófico, dentro de los estudiosos filosóficos de Cuba hoy, muchos dicen, no, pero el problema es que Varela no fue un gran referente en su época, con los filósofos del momento, con el idealismo alemán, y tener esa carta que él le responde, ese artículo que él le responde a Kant es muy importante para hacer esa conexión de filósofo internacional, no solo de la región, eso sería muy importante. Y bueno, lo tercero que voy a decirle es un poco comentando el proceso de canonización. A ver, el proceso se paró porque había un gran referente que llevaba ese proceso, era Monseñor Carlos Manuel de Céspedes, tatarabuelo de Carlos Manuel de Céspedes, que murió hace unos años, en 2012, después que él muere, que es el que estaba llevando todo ese proceso desde Roma. Ustedes saben, bueno, la personalidad de Monseñor Carlos Manuel, un gran una gran personalidad en escrito, muchos escritos sobre Varela también. Bueno, eso quedó ahí hasta hace muy poco, cuando yo salí de Cuba. Allá nos llegó al convento la noticia de que se estaba reabriendo la causa de Varela, de que iban a empezar estudios ya un poco más, ya su obra está estudiada, ya todo lo que él escribió
que faltaría todos estos artículos que no se conocen, que no se han estudiado. Faltaría que Roma, cuando se entera con el levantamiento de todos estos artículos, porque son muy importantes, su teología, una de las cosas más importantes de un sacerdote, además de su filosofía, es su teología, es lo que dice en materia de fe. Y bueno, esperamos que se pueda hacer eso. Y es verdad lo que dice este último amigo que ha intervenido, falta el milagro, ¿no? A ver, cuando ahí había un problema también que era que el milagro, que cuando es tan santo, el milagro aparece abajo las piedras. Lo más importante es que él tenía esta intervención como independentista en las cortes españolas y entonces un cura que incentivaba la libertad. Después eso ya no se ha visto tan mal porque se ha comprendido esa época de Varela, pero sí falta el milagro, al menos es un milagro para la beatificación y después uno para la canonización. Por eso también, pero bueno, en varias revistas está puesto su oración y mucha gente la consulta. Eso yo creo que, pero es más importante tener su teología. Yo creo que es más importante tener su teología y eso es lo que siempre oí los comentarios hace unos meses cuando me fui de La Habana, siempre era el comentario. Y bueno, no me quiero extender, solo reseñar estas tres cositas que creo que son muy importantes y que bueno, este libro va a ser realmente muy bueno y bueno, la otra edición que saquen será mejor todavía. Conocer estos artículos, esto es algo muy, muy novedoso. A Rapidito, mí, por lo menos, me embulla. el hombre que está al cargo de eso es el obispo que te decía. Y el tipo me dijo a mí, Sí, lo sí. que hay está y lo mandamos para allá, Ve- para el Vaticano. Así me dijo, lo que hay ya está, lo mandamos para el Vaticano. Ahora que aparezca el milagro. Es decir, eso quiere decir que no están para nada. Claro, porque, No a están ver, para se ha nada. creado Están para nada. este obispo está encargado de la subcomisión que está en los Estados Unidos, pero en Cuba habrá una subcomisión que ya se encarga Monseñor Juan de Dios, el secretario de la conferencia, Cuando el que Dios se está llama- encargado de la cuando Dios- subcomisión de Cuba. a Juan de Dios le queda un pie en el cementerio y un pie aquí. No, es la Sí, realidad. pero bueno, Entonces, yo mira, también, yo mira, también, es la realidad. Y yo lo otro, también A creo ver, eso mismo. permítame mediar un momento. sí, Permítame mediar un momento sobre el proceso de canonización. Se espera, hace un año la iglesia declaró oficialmente, con una visita que hicieron los obispos cubanos, fueron todos, los tres arzobispos fueron para Roma, de que había un milagro, digamos, muy estudiado ya. Como yo participé de alguna forma, ¿no? O por lo menos lo vi, pues no participé, pero lo vi desde afuera, en fin, el proceso de beatificación de Olayo, bueno, pues yo sé cómo funciona esto, ¿no? Además tengo los documentos oficiales del Vaticano sobre la causa de Olayo. ¿Qué ocurre? Hace un año se anunció que había un milagro y que había una extraordinaria posibilidad de que en el 2023 se aprobara ese milagro. Es decir, hay dos cosas. El estudio, en este caso, de todo lo que escribió Varela, que es la llamada Positio, se hizo ya hace tiempo y no incluyó estos textos. De manera que cuando yo le vi a Estela aquí durante aproximadamente unos 20 segundos en la Catedral de Camagüey este año, yo le dije que había 300 artículos desconocidos que íbamos a publicar, el cardenal pues como que se asustó, ¿no? Me pareció a mí eso. Pero en realidad ahí no va a pasar nada, porque lo que se va a ocurrir es que la lectura de estos artículos confirmará la santidad de Varela en grado extremo. Es decir, es asombroso cómo vamos a ver su santidad allí y su lealtad al mejor pensamiento de la Iglesia Católica a través de los siglos. Ahora bien, está terminando el año y no he oído hablar nada del milagro. Ustedes saben que se tratan por lo general casi totalmente de milagros de curación y apareció un niño con malformación congénita que parece haber desaparecido la malformación congénita del corazón. Es lo que yo más o menos he podido averiguar
porque todo esto no se ha explicado ni remotamente. Entonces, lo que ocurre es que cuando hay un caso de este tipo, hay 5, que ya se supone que hay un milagro, tiene que ser estudiado por 5 especialistas en medicina que no se conocen y que ni siquiera son católicos, o pueden serlo, pero no, que los que tienen que determinar si hay una explicación científica para la curación o no. En el caso de Olayo, hubo un médico que dijo, no, la niña Danielita pudo haberse curado por sus propios medios. La niña tenía 4 o 5 años. Bueno, también podía haber sido curada por un extraterrestre. Parece que lo que pensaron los demás es que no hay explicación científica. Y lo que él dijo, como lo que él dijo, tampoco es una explicación científica. Lo que dijo este médico disidente, tampoco es una explicación científica, pues entonces, bueno, se aprueba el milagro y ya entonces tenemos un caso de beatificación formado. Acá, bueno, se dijo esto de Varela. Hace unos años se decía que había 4 milagros atribuidos a Varela. Pero bueno, al menos este, ¿no? Para la beatificación. Y no ha habido más nada. Eso es lo que sé de la beatificación. Nuestro trabajo va a confirmar la santidad de Varela en el plano intelectual. Y bueno, esperemos que la causa avance. Todo esto es muy lento. Es decir, son unos procesos muy delicados, muy rigurosos. Pero muy, muy riguroso. Y bueno, pues hay que esperar a que los médicos estudien, vuelvan a estudiar, y en fin, además hay una enorme burocracia vaticana en que el papel pasa para aquí, para allá, y lo aprueba este, y lo del otro, lo estudian de más allá, y aquello puede demorarse. Eso tal vez el milagro está ya maduro, pero no se ha podido procesar. Eso es lo que yo creo. En cuanto a la relación que decía Juanier entre Varela y Martí, bueno, en primer lugar sabemos que esa relación es absoluta en la historia. Los discípulos de Varela no fueron independentistas, ninguno. La mayoría eran reformistas, como Saco o Luis Caballero, porque era la tendencia que dominaba en Cuba. Su primer biógrafo, José Ignacio Rodríguez, era anexionista y ni siquiera creía que su admirado Varela fuese realmente independentista, en lo cual se equivocó. Pero eso da igual porque escribió la primera biografía, de la cual somos deudores todos. Y era un hombre muy noble, que amaba mucho a la gente. Es decir, simplemente él no entendió ese aspecto de Varela porque él era un anexionista convencido, lo que además en aquella época era algo perfectamente comprensible. Entonces, los discípulos de Varela decían no fueron independentistas. Son los discípulos no intelectuales de la generación de Céspedes y Agramontes los que sí reciben entonces a través de luz. Se trata de una transmisión maestro-discípulo, como si estuviéramos en la India. Reciben más que las doctrinas elaboradas en el plano político o en el plano religioso, el impulso ético que condujo al alzamiento de Ayala. Entonces, ya por ahí, Martí, que a su vez es un discípulo del alzamiento de Ayala, pues el enlace se mantiene. Es decir, que esto diríamos que pasa de Varela a Céspedes y a Agramonte, y de Céspedes y Agramonte y de toda la revolución pasa a Martí. Pero el asunto es todavía más rico, ¿no? Y yo me ocupo de ese vínculo, ¿no? En mi trabajo sobre el humanismo cristiano en Cuba. Varela y Martí, que ya publiqué en la revista Árbol Invertido, de manera que lo pueden buscar, y que debe salir próximamente en mi libro Félix Varela Hoy, que contiene los trabajos que he escrito últimamente sobre Varela. Ese libro debe salir en Buenos Aires en los próximos meses, pero bueno, hasta ahora no tenemos confirmación de eso. Y este libro será, ¿cómo diríamos? Como que la primera parte, ¿no? De lo que yo sueño con que pueda ocurrir algún día, que yo constituya el libro No hay que olvidarse de Félix, con los trabajos que voy a escribir de por vida sobre Varela. Varela es un autor extraordinario en todos los planos, es una verdadera galaxia como Martí, pero estas dos galaxias están perfectamente interconectadas en el plano intelectual, aunque no lo parezca, aunque usted vea que por un lado tenemos un sacerdote y por el católico, fiel a la ortodoxia de su iglesia, y por otro lado
tenemos un libre pensador. Sí, pero el libre pensador es un libre pensador de Martí cristiana y entregó su vida por los demás. Es decir, que es lo que importa. Igual que Varela. Es decir, era un cristiano de corazón y un cristiano en la práctica, que es como todos estamos llamados a ser, más allá de que usted sea católico como Almanza o evangélico como Arzola. Eso no significa demasiado ante los ojos de Dios, créanme, o por lo menos eso creemos algunos. Bien, creo que he contestado eso. Ojalá lean mi libro. Sí, justo, ya. Vamos a escuchar a Justo. Sí, venga de Justo. Primeramente quiero llevar mis saludos cordiales a todas las personas que están acá en el chat. Es un placerazo participar con personas que le interesen estos temas, que creo que verdaderamente estos temas en Cuba están enterrados vivos a propósito. O sea, con toda deliberación, estos temas están muertos. Porque claramente una dictadura que logra controlar por la fuerza de la coacción y la violencia tiene que matar la historia. Pero yo ayer, echándole un vistazo a una conferencia de Axel Kaiser, una persona a la cual intelectualmente respeto mucho, yo he escuchado a este individuo hablar del mundo de las ideas y de la responsabilidad que tienen los intelectuales de expandir cada una de las ideas que puedan dar luz a las personas que no están dedicadas al mundo intelectual como ellos mismos se han dado la tarea. Yo creo que por mi parte, y con esto voy a cerrar, por mi parte están todos los canales abiertos. Nosotros tenemos un canal en YouTube que se llama Ecos del Goca. Para el que no sepa qué es Goca, es el Gran Oriente de Cuba y las Antillas. Es una reunión fraternal de masones con una historia determinada, donde debatimos temas de este tipo, pero hacer una pequeña, poner una pequeña tilde arriba de esto y decir que hacen falta gente como ustedes, personas que dominan estos temas, personas que fácilmente puedan discursar y hablar y llevar este tema didácticamente a personas que no lo conocen. Es lo más importante de todo, porque realmente ese es el trabajo para mí del intelectual que mantiene la llama viva del conocimiento en una sociedad muerta intelectualmente, muerta a propósito. Y yo creo que hace un tiempo atrás conozco a Almanza, y con esto voy a estar mandándole un beso y un abrazo bien grande a Juanny, que siempre ha traído, Juanier Rodríguez Mato, que es mi amigo de la universidad en lo personal y en lo espiritual, y un ser que ha traído luz solamente a todas y cada una de las oscuridades de mi vida. Y bueno, ha sido la persona que me ha traído acá. Almanza, quiero estas palabras dejárselas aquí a Almanza, y no lo voy a dejar en forma de piropo porque no soy un individuo que me guste piropear a nadie, pero sí voy a dejar claro algo, que en Cuba se ha hecho una coletilla para las personas que son mayores diríamos, de 50 años o de 60 años. Las personas se presentan quejosas después de los 60 años, tanto física como intelectualmente. Y aquí vemos a un Almanza, no sé, creo que Almanza debe tener 80 años ya, un tipo con una fuerza en la garganta brutal, un tipo con una fuerza en los cojones brutal, y discúlpenme la palabra, pero al final somos todos cubanos y sabemos este tipo de código. Y yo creo que hay que aprovechar esta oportunidad y sacar la cara de Almanza para todos aquellos cubanos y cubanas que están metidos y emparapetados detrás de esa inmovilidad y detrás de ese quietismo que ha llevado a Cuba a hoy estar en un pésimo lugar, en la historia de las historias de Cuba. Entonces, con esto voy a cerrar, hermanos míos. Tienen un canal, Ecos del Goca,
donde se reúnen domingo por domingo, 10 de la mañana hora de Cuba, masones libres, hombres libres y de buenas costumbres, libres pensadores, tratando de fusionar el tema de la miseria cubana, el tema del desastre en Cuba, el tema de la dictadura y del totalitarismo del siglo XXI en nuestro país, para abordar esto desde una vista masónica que trate de crear una opinión pública dentro de Cuba, exactamente dentro de las filas de los integrantes de la masonería activa en Cuba. Que eso está muerto también, de paso digo por acá, para que no vayamos a meter mentiras ni a hacernos ilusiones de que es diferente. Está muerta la institución, como está muerta casi toda la intelectualidad cubana, que debería estar trabajando por un futuro mejor para nosotros, ¿no? Entonces, nada, muchas gracias. Y ahí tienen ese canal y ese espacio para darle salida a tipos de trabajo como este. Y yo creo que sería un enlace perfecto, porque ahí también estaríamos teniendo un modo de hacerle llegar a las personas cuestiones tan interesantes y de génesis histórica de Cuba y de pensamiento y de formación de pensamiento y de por qué Félix Varela es considerado como el tipo que nos enseñó a pensar, el tipo que nos enseñó a reflexionar. Todo lo contrario a lo que desea la dictadura, porque cuando pensamos y reflexionamos, vamos a tratar de cuestionar cosas. Y en una dictadura todos sabemos acá que poco se puede cuestionar. Así que dejo esto abierto por acá, hermanos míos. Muchas gracias nuevamente y que tengan una súper tarde. Un segundito, quería, porque lo que dijo él me pareció especialmente importante. Miren, en estos momentos, creo que nosotros los cubanos todos coincidimos en una cosa. Jamás el país ha estado en una condición tan deplorable como la que se encuentra ahora. Y no estoy hablando en el plano material, sino en el plano de las ideas. Todo el mundo está desalentado, todo el mundo está tratando de irse. Muchos nos fuimos hace 30 años o más de 30 años. Y entonces yo siempre pienso, ¿por qué razón el régimen le ha tenido siempre a mi hermano Almanza? Y yo creo que tiene razón en tenerle miedo, porque poca gente se ha mantenido a través de los años como Almanza. Además, quienes los conocemos de una manera cercana, sabemos que no ha perdido la fe en el ser cubano, en las posibilidades de Cuba. Y en estos momentos, yo pienso que hay muchas personas, católicos, masones, liberales, cristianos evangélicos, personas incluso de izquierda, que tienen deseo de hacer cosas, pero todo el mundo está como aislado, ¿no? Y los animo a este grupo en torno a las ediciones de Omar, ¿no? Los animo a ir más allá de lo que están haciendo ahora, porque me parece que tienen un potencial de hacer cosas grandes, de iniciar una regeneración de la nación cubana desde sus raíces, precisamente, ¿no? Desde la Varela, desde los pensadores, de la gente que hizo posible la nación cubana, desde, desde estas publicaciones que el Grupo Humano está haciendo, ¿no? Pero ir más allá y tener una ambición de salir al mundo exterior, ¿no? Ahorita hablé de crear una plataforma, yo creo que ese es el camino. Y, y nada, en estos momentos en América Latina está ocurriendo algo muy interesante. Él estaba hablando de Axel Kaiser, pero pudiéramos hablar de Laje, un intelectual argentino que ha publicado varios libros. Es también un liberal, como bueno, está el caso de Milei ahora, que está produciendo una regeneración de todo el espectro ideológico en Latinoamérica. Y bueno,
Yo particularmente, yo soy liberal, libertario desde hace muchos años, pero eso no quiere decir que yo no pueda colaborar con otras personas que no lo sean tanto, que pertenezcan más bien a otro espectro político, pero con el cual yo pueda colaborar porque tenemos coincidencia y es rescatar los jirones de lo que queda de la nación cubana. Y bueno, yo pienso que está en una magnífica posición de iniciar algo importante en alrededor bueno, de Almanza y del Grupo Magno. Y gracias. ¿Qué quería decir? 5 segundos, rapidito. Ahmed, yo intenté hacer un proceso de formación con los dominicos. Yo amo la orden de los dominicos, es maravillosa. Los precursores del derecho de gente, derechos humanos hoy en día. Dale mi saludo al padre Manuel Uña. A Manuel Uña le gusta el buen vino y el buen queso. Mira, y también dile que Varela escribió esto. Yo espero que los alucinados que hablan de la unión del trono y del altar, no se declararán defensores de una falsa religión y no se atreverán a decirme que mi argumento no tiene fuerza. El trono rara vez concede prerrogativas al cuerpo eclesiástico para honrar la iglesia. Por lo regular se intenta esclavizarla, comprando los eclesiásticos perversos y engañando a los tontos. Eso le viene bien a los obispos cubanos de hoy en día. Que no se dejen engañar. Ya. A ver, yo necesito responder, ¿no? Tengo que responderle a Justo, inevitablemente. Ve, la presencia de Justo aquí es una bendición, además de la de Arzola, no solo porque no son miembros, como diríamos, de número de Omagno, sino por la variedad. Masones. Mira, ahora hay una carta, algo así, una disposición del Papa refiriéndose a que, bueno, un católico no puede ser masón. Permítame decirle, eso, yo no estoy de acuerdo con eso. Depende. Depende de qué tipo de masonería. Y lo primero que tenemos que pensar es que aquí en Cuba siempre se ha pensado bien y siempre se ha pensado con el corazón. Por ejemplo, el obispo Espada, el maestro, el mentor de Varela, fue acusado de masón por conversar con los masones, que era lo que tenía que hacer desde luego el obispo. Pero a qué va, la reacción esa española cogió preso al obispo. No es que lo cogió preso, es decir, el obispo ya se lo llevaban preso, un hombre que se estaba muriendo, lo condenaron y se iba preso para España. Lo que ocurre es que, bueno, a Dios no le gustó esto y el señor murió aquí. Cuando a Espada lo fueron a enterrar, tuvieron que pagarle el entierro porque él no tenía nada. Creo que tenía una monedita o algo, no tenía absolutamente nada. Es decir, que al maestro de Varela lo cogen preso por masón. Después, no hay ninguna evidencia de que Félix Varela fuera duro con los masones. Lo que tenemos es la evidencia de que conversó con los masones en Estados Unidos. Es decir, nuestro cristianismo aquí siempre ha estado al margen de toda esa basura reaccionaria y ridícula de los europeos. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. De manera que tener aquí a un amigo masón con el cual yo no me he portado del todo bien, déjeme decirle, porque yo no he podido contestar algunos de sus mensajes últimos, lo conozco hace poco por Vanier y ahora lo conozco más en persona, estoy encantado que me celebre, pero sobre todo estoy encantado de ver la energía que tiene, ¿comprende? Y desde luego, yo tengo aquí amigos masones de toda la vida con los cuales yo me entiendo muy bien. Yo recuerdo que aquí uno de ellos, que sigue siendo amigo mío, llevamos más de 20 años de amistad, cuando él quería que diera una conferencia sobre Martí a los masones. Y yo, bueno, tenía mis dudas, primero porque creía que si yo le daba la conferencia a los masones, pues simplemente se iban a llevar preso a los masones. Y yo iba con esa duda y voy caminando por la calle y veo de repente un tipo que tiene un pullover, ¿no? Y es en bicicleta, y el pullover dice Tim.
T-E-A-M, porque aquí todo el mundo tiene letreros en inglés en algún lugar. Entonces, bueno, este señor tenía el letrero en inglés espalda team, pero era together, everyone, at twice more, juntos, cada uno